Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, programa que se emite dentro del programa Abba. Si explicábamos la semana pasada, la sanación y liberación, decía Jesús, que son las señales de que el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿cómo debe estos dos ministerios? Pues deben estar insertados en la pastoral ordinaria de la Iglesia. Porque Jesús, cuando sube a los cielos, les dio ese encargo. Dice Marcos, que explicó: a los que crean, expulsarán demonios, sanarán enfermos imponiéndole las manos, si les pica una serpiente no les hará daño. Es decir, los que crean son algo que debe estar insertado en la pastoral ordinaria de la Iglesia. Es muy bonito ver cómo pues, los primeros cristianos pues, vivían este ministerio. Pablo pues dice, que cuenta los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, capítulo 19, quiero decir, que están allí en Éfeso y la gente ve que hasta un pañuelito que hubiera tocado el cuerpo de Pablo, la gente se sanaba o se liberaba. Y sucedió lo que le pasó a los 7 hijos de Esceva, un sumo sacerdote judío, que eran exorcistas y que dijeron: hombre, pues vamos a exorcizar en nombre de... Y le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, salid de esta persona. Y el demonio les respondió: sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se arrojó sobre ellos. Claro, esto es muy importante porque los sacerdotes y los diáconos, sacerdotes somos los presbíteros y los obispos, y diáconos son los diáconos. Pues hemos recibido ese poder. Entonces, pero claro, si una persona que no reciba ese carisma específico, un laico, pues interpele a los demonios, pues puede sucederle esto. Por eso la Iglesia, y lo recordó en una carta del día de San Miguel del año 85, carta a todos los obispos del mundo, decía la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por el que era entonces el cardenal Ratzinger, pues les recordó que los laicos no tienen que imperar a los demonios, que el decirle: pues yo con el poder de la sangre de Jesús corto, ato, reprendo, expulso, tal. Eso lo tienen que hacer los diáconos y los sacerdotes, pero los laicos no, porque se exponen a que les pase eso. Lo que tienen que hacer es hacer oraciones deprecativas. También pueden contribuir y expulsar demonios, pero con oraciones deprecativas. Jesús, expúlsalo. Virgen Santísima, arroja. San Miguel, protege de estos ataques del maligno. Santos del cielo, interceded para que se vayan. O sea, pedir, hacer oraciones deprecativas. Se ruega, se pide a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, que expulsen a los demonios, pero no uno hacerlo salvo que tenga ese poder de ser ministro ordenado. Bueno, pues esto es lo que hicieron ojo, y lo hacían también los diáconos. Es importante porque los diáconos a veces están como relegados en este ministerio, cuando tanto para la sanación como para la liberación tienen que jugar un papel importantísimo. Acuérdense de lo que sucedió cuando martirizaron al diácono Esteban. Pues otro de los diáconos, toda la Iglesia se dispersó y iban pues aprovechando que se dispersaban para anunciar el Evangelio. Y el diácono Felipe, no el apóstol Felipe, el diácono Felipe, porque luego fue necesario que vinieran Pedro y Juan para darles la plenitud del Espíritu a los que Felipe iba bautizando, pero la plenitud del Espíritu tenían que darla los obispos. Y entonces bajaron los apóstoles a Samaria para
que derramara el Espíritu sobre aquellos bautizados por el diácono Felipe. Pues dice los Hechos de los Apóstoles, parece es el capítulo 8, que la gente acudía encantada a escuchar a Felipe, porque, dice, se curaban todos los tullidos y todos los paralíticos, salían andando, y de muchísimos salían expulsados los demonios. O sea que los diáconos también tienen, todo ministro tiene, vamos, eso está en la fe de la Iglesia, siempre se ha expresado en ese sentido, porque antiguamente existían lo que se llamaban, hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, existían las llamadas órdenes menores, que para ser ministro ordenado, diácono, presbítero o obispo, antes tenías que recibir una serie de órdenes menores, como unos sacramentales. El hostiariado, aprender a recibir, a acoger a la gente, pues esto que se está haciendo ahora mismo con el COVID-19, pues al entrar en los templos, que haya un par de personas que van dando con el gel para que se purifiquen las manos, tal, hostiarios, ¿no? Luego, la acogida en los despachos parroquiales, etc. El hostiario. Luego venía el lector, el acólito, lector para lecturas, acólito para ayudar en la celebración de los sacramentos, de los ritos litúrgicos, el exorcista, es decir, el exorcista, que había que ejercer antes de ordenarse. Luego el subdiácono y finalmente ya las órdenes instituidas como sacramentos, y que son el diaconado y el presbiterado y el episcopado. Pues eso era lo normal en la Iglesia, ese convencimiento de que también los diáconos tienen esta misión y ese poder por la imposición de las manos. Jesús confía este ministerio al subir a los cielos, y entonces pues los primeros cristianos así lo hicieron, y los apóstoles así lo hicieron. No era para la Iglesia una cuestión opcional, para nada, para nada. O sea, la Iglesia sabía que eso formaba parte de su ministerio. Lo que sucedió fue que después de estos 3 primeros siglos en que la Iglesia fue perseguida y lo pasó pues tan mal, con tantísimos mártires que fueron semilla de otros muchos cristianos, cuando la Iglesia acaba las persecuciones religiosas con la libertad religiosa que concede el hijo de Santa Elena, que él no era cristiano, Constantino, el emperador Constantino, que acabó, antes de morir, en el lecho de muerte, le pidió a un obispo arriano, amigo suyo, arriano es una herejía, amigo suyo, que lo bautizara, pero él no era cristiano, pero concedió la libertad religiosa porque él era consciente de que había ganado la batalla del Puente Milvio por haber puesto la señal de la cruz, como le dijo en una visión el Señor. In signo vinces, en esta señal vencerás, la señal de la cruz. Lo puso en sus estandartes y derrotó a Magencio, convirtiéndose en el emperador. Pues bien, la Iglesia, que hasta Diocleciano, el anterior, pues había estado persiguiendo y matando a los cristianos, a partir de ese momento tiene libertad y tal. Y en el momento, 70 años después, el Papa San Dámaso, que fue un acierto en muchísimas cosas, cometió un error de gobierno que le costó luego muy caro a la Iglesia, de convertirla, junto con el emperador Teodosio I el Grande, pues convertirla en una religión estatal. Y eso fue lo que ocasionó que ya no hiciera falta hacer milagros para tener gente que se bautizara, porque ahora, por el hecho de ser ciudadano romano, tenías que bautizarte, a salvo que te quisieras convertir en ciudadano de segunda clase. Y pues eso empezó ocasionó que empezara a abandonarse el ministerio dentro de la Iglesia. Lo explicaremos más detenidamente en la siguiente sesión. Hasta la semana que viene y que Dios los bendiga.